de TV estuvo en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición en esta semana más corta. Después te digo por qué hizo porque me hace... tengo acá como un coso en... un desperfecto. No, mi pelo. No. Así quedamos, en la humedad. Bueno, ¿cómo están? En esta semana corta, pero en la que ha pasado de todo. No tenemos prevista actividad parlamentaria, pero seguramente, digamos, no que se sepa, pero los grupitos de WhatsApp deben estar ardiendo. ¿Cómo va, Guido? ¿Qué tal, Meli? Bien. En lo que hemos denominado el espeto corrido Braslaski, porque Sí. arrancaste ¿a qué hora? No, estuve en el segmento anterior también, pero es un gusto, me encanta estar acá. Bueno, Sí. bienvenido seas tú. Sí, bueno. No te puedo decir bendito, Igualmente. no sé, pero bienvenido. ¿Cómo andas, estamos. Fabi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Feliz. Bien, una semana corta, como vos bien decís. Sí. Pero la próxima, bueno, se viene con... ¿Qué se viene la próxima? Sí, la próxima tenemos... ¿Juicio político? Juicio político, sí, fundamental juicio político. Y una probable sesión, el miércoles 28, según lo que nos anticipó acá el viernes pasado, el diputado del Frente Renovador, Carlos Selva. Ujú. Hay varios temas. Se tratará el tema de UBI, que es una de las expectativas luego del dictamen. Habrá otros temas de consenso que efectivamente estaban en la agenda y hasta ahora no han sido... ¿Qué? A ver, podido- yo voy a tratar de apelar a mi memoria. Dale, hagámoslo juntos. Temas... Bueno, el de seguridad del paciente que yo traje hoy para comentar, que ya está dictaminado, sería un tema de no consenso. es la ley Nicolás esa. Ley Nicolás. Es ley Nicolás. Ley Nicolás podría llegar al recinto. Sí. ¿Qué Estamos más? hablando de temas de consenso, Sí, ¿no? sí, Sí, estamos sí, por hablando supuesto. El de UBA, tema que sesión dice friendly. Fabián. Creo que hay un par de temas más que también tienen que ver, ahora no los recuerdo, pero estaban en el Sí. listado de una posible sesión del mes de mayo que finalmente no se concretó. Y estaban trabajando en eso concretamente para una vez pasada, ya esta semana ardiente con el cierre de listas. Y solamente en el casillero la elección en Formosa el próximo ¿Y Córdoba no domingo. tiene Córdoba. elecciones también? Córdoba este domingo también. Este domingo. Este domingo también. Este Bueno, domingo una vez Córdoba. culminado Claro. esas dos elecciones, ya la semana próxima podrán reintegrarse en su mayoría. Y las listas, ¿no? Pues No, una por eso semana, justamente las listas... yo digo, en superficie, Sí. decimos una semana corta y a nivel parlamentario no se ve, no hay comisiones esta semana, lo cual también suele suceder cuando hay feriados. Pero hay una agitación tremenda a nivel político porque son los cierres de listas y hay muchas cosas que se están por saber esta semana. Sí, hasta- ¿Quiénes van a ser finalmente los precandidatos? Exacto. ¿Quién sigue? ¿Quién se baja en todos los espacios? ¿Quiénes van a ser los vices? ¿Cómo van a quedar conformadas las fórmulas? ¿Cuáles van a ser las cabezas de listas de diputados? Esto de acá al sábado. Al A ese sábado hasta sábado. las 23:59. Exactamente. Y a veces lo hay que un di- lo changüí, que- ¿no? ¿Cómo? Hay un changüí para el otro día. Sí, depende de los chiquito. distritos. Depende Sí, de los sí, distritos. sí. Creo que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Pero van a para el tomar cierre- ese riesgo de darlo al minuto, a la Y última nadie se milésima. mueve. A ver. Justamente ese es la cuestión de la política y lo que tiene de particular el cierre de listas. Hay anécdotas infinitas Sí, claro. de gente que se ha ido confiando en que iba a estar incluida dentro de la Ay, nómina sí. y de un día para el otro pasó del puesto 4 No. al puesto 15. Bueno, lo de Claro. Alberto Fernández... O O desapareció. desaparece. chicos, lo de Alberto Fernández fue medio así. O sea, No, fue con mucha anticipación, No. no fue una situación similar. No. Cuando Cristina Fernández de Kirchner designa a Alberto Por Fernández. eso sí, pero no estaban no estaban ni por asomo cerrados. Estamos hablando de prácticamente 40 días antes del cierre de listas en aquella oportunidad. Fue el 18 de mayo, sábado, a las 10 menos 5 de la mañana, cuando Qué dijo, memoria, qué memoria. yo te nomino... Lo tenés como un Alberto, hito, ¿no? Y lo Porque- tengo indudablemente marcado. Bueno, pero era creo como, que la ¿qué? mayoría, ¿Qué? la mayoría de los que hacemos Pero no política se había recordamos. filtrado ese dato para no, nada. absolutamente. Como dijo una querida colega hace un tiempo, hizo un libro a lo largo de 2 años y no te enteraste. Mirá si te vas a enterar qué hace, qué dirigente tiene en Péctore para poner en la lista. O sea, Sí. el grado de secretismo y de
cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la poca filtración de la información es muy, muy importante. Ayer a Horacio Rodríguez Larreta también le preguntaban exactamente quién iba a ser su vice y dijo, no, yo voy a seguir esperando, voy a seguir esperando, voy a seguir esperando. Bueno, digamos, obviamente, como bien decís vos, forma parte del folclore de cómo se cierran Además las listas. están esperando, en el caso de Juntos por el Cambio, Larreta mira de reojo qué hace Patricia Bullrich y viceversa. Sí, además hay un candidato en este momento que creo que está medio en disputa, ¿no? Podemos hablar de Gerardo Morales, que está allí, todavía no se sabe con quién va a estar. En principio iba a estar con Horacio Rodríguez Larreta. Habrá que ver si en función de la actualidad política nacional efectivamente está allí, porque la que tuvo la voz cantante ayer en la conferencia de prensa fue, a lejos vista, Patricia Bullrich, ¿no? La primera que habló. Sí, vos decís ahí no hay un mensaje en sí mismo respecto de la conquista de ese vice. De alguna manera creo que el discurso político que se vio ayer en la conferencia de prensa va bien más cercano al lado de Milei que hacia el lado de Larreta. Y en ese sentido, no sé qué opinará Guido, pero creo que el espacio... No, me pareció que se repartieron ella abriendo y él cerrando, ¿no? Sí, incluso en un momento ella le dice por lo bajo, y incluso sin taparse la boca, como dice, bueno, ahora agarrá la palabra vos, y él le dice, bueno, sí, como... Y le terminan dando la última pregunta, la responde Pichetto, ¿no? Como que no era ni lo importante. Trataron de ser institucionales porque habla Lustó, pero en realidad no habló por la ciudad, sino al no estar Gerardo Morales como vicepresidente del radicalismo. Habló José Luis Espert, que es una reciente incorporación del espacio. Y un buen rato tomó el micrófono. Habló Maxi Ferraro, que es presidente de la coalición cívica. Me parece que se repartieron un poco los roles. Para mí es un gran interrogante. Sí, es un interrogante. Ahora, creo que sí. Volviendo a las definiciones, creo esto que se va a dar del misterio hasta el final va a ser las listas, ¿no? Cómo quedan finalmente las listas conformadas. Pero los candidatos, entre hoy y mañana, yo creo que se van a bajar, no vamos a llegar a las 12 de la noche. Yo creo que sí, sábado. hay que ver lo que sucede, en los Estados Unidos, si tiene un aval nuevamente en ese sentido Sergio Massa, si crecen sus posibilidades o si definitivamente tendrá que optar por otro lugar dentro de la lista. Hay que ver qué sucede, porque esta mañana... Mi sospecha es que está cerrado ya. Bueno. Es mi sospecha, no tengo... No, yo creo que lo mismo. Es una percepción. Puede ser. Para ahora mí la fórmula ya está. Claro, el tema es que no está... Después te la preguntamos en privada para que no lo vuelque al campo. La digo. A ver, para vos, ¿cuál es? Massa Guado de Pedro. Massa presidente, Guado vice. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí está faltando el componente federal, que es un lugar que habrá que ver qué le otorga. ¿Algún gobernador? Bueno, de hecho, ¿qué pasa Juan con Mansur se lanzó, ya hay carteles en la Ciudad de Buenos Aires. Mansur presidente. Hay carteles, Juan 23, están los carteles. Hay carteles en los ciclos, en los portales de noticias, con la imagen de Mansur, un Mansur. Falta el componente, el cupo femenino. El cupo también. Bueno, por eso estamos hablando de cupo de la otra fórmula. En la otra también hay especulaciones de que podría no haber Scioli. una mujer, ¿no? En la de Juntos por el Cambio. ¿Y la de Scioli? Si es Larreta va con Morales, no habría tampoco una mujer. Igual hay un dato... ¿Y Scioli? Scioli no se sabe todavía, la tiene Impectora y no la va a revelar tampoco, porque también de alguna manera Scioli está yendo con la ambulancia, ¿no? También va a esperar a último momento desde dónde puede conseguir candidatos. O sea, cambió la lancha por la ambulancia. No, pero hay una cosa más de parte del sector que encabeza Scioli, Unidos Triunfaremos, creo que es el título de... No, todos no. El sector se llama Unidos, casi todos. Algunos Unidos Triunfaremos. Unidos Triunfaremos, porque hoy a la mañana Aníbal Fernández, estuve presente al ingreso del Ministerio de Seguridad, como habitualmente hace, anticipó que se va a presentar en la justicia electoral en la jornada de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque efectivamente cree que la situación a la que lo lleva a la cámpora es de alguna manera de inflexibilidad en cuanto a la posibilidad de agregar sus propios candidatos y no podrían incluir miembros por la minoría en la provincia de Buenos Aires. De esta manera se alcanzaría la judicialización, que era una de las cuestiones más resistidas por el sector de Cristina Fernández de Kirchner.
Muy bien. Bueno, intensa actividad política, decíamos, bueno, que no haya reuniones de comisiones, que no haya actividad en el recinto, no significa que no estén trabajando, no significa que no estén avanzando. Está... y subyace también de la actualidad política la cuestión vinculada a los recursos naturales, que una vez más se reaviva en la escena y en la discusión sobre de quiénes son esos recursos y cómo deben custodiarse y cómo deben potenciarse. Estoy hablando concretamente del litio, que es de interés y que se volvió a hablar en la gira que hace Sergio Massa a China. Ahí también se vuelve a traer el tema del litio y ahora con la actualidad política nuevamente está ahí en tensión este tema de las energías renovables o las transiciones energéticas. Está Guido, lo tenemos todavía de pie. Sí, está, aunque no lo veamos en pantalla. Pobre hombre, hace 32 horas en vivo sin parar. Guido, ¿con qué tema vamos a seguir? No, Meli, uno de los proyectos que estábamos comentando recién con posibilidades de llegar en una próxima sesión, tema de consenso, al recinto de la Cámara para tener media sanción. Vamos a ver si esto sucede. Es la llamada Ley de Seguridad del Paciente, Sí. que es un proyecto que tuvo aportes también de otros sectores y otros diputados, pero originalmente de Fabio Ketglas de la Unión Cívica Radical, que se lo conoce también como la Ley Nicolás, ¿no? Sí. ¿Quién era Nicolás? Era ese chico al que lo mal diagnosticaron, ¿no? Claro, en Villa Gesell, con sí. una meningitis. Falleció en 2017, tenía 24 años, Nicolás de Ana, por una meningitis bacteriana que no se diagnosticó a tiempo, y la madre de Nicolás fue muy activista en promover esta ley que está vinculado con el tema de la mala praxis, ¿no? Claro, También. exactamente. O digamos que sería un proyecto que de alguna manera... A ver, es re interesante lo que dice la madre cuando se presenta este proyecto. Dice, la verdad, muchas veces uno tiene la sensación que está frente a semidioses que son, digamos, que tienen la verdad revelada respecto de lo que les pasa nada más ni nada menos que a nuestros hijos, y nosotros, del otro lado, creemos que les está pasando otra cosa porque los conocemos. No Claro, tenemos claro. el libro que dice le pasa tal o cual, pero tenemos la sensación que efectivamente hay que profundizar o que... Hay que hacer estudios. Claro, que y no ahí se lo que hicieron, pobrecito, él estaba cursando una meningitis bacteriana y creían que tenía un cuadro de alergia. Ujú. Sí, esos son temas Y lo medicaron mal. Y le esos son empeoraron temas el en los cuadro. cuales muchas veces los pacientes tenemos bastante que ver porque no preguntamos todo lo que deberíamos acerca de qué es lo que nos pasa. Y con respecto a los médicos, yo tengo una anécdota que no sé si no la conté ya aquí. Estoy operado, se van a cumplir 10 años de mi columna. Ajá. Una operación que era moderna en esa época, en agosto de 2013, en la clínica Freni. El cuadro que estaba en el piso donde atendía en el consultorio del cirujano era los cirujanos operando un paciente y arriba iluminados por Dios. la mano de Dios. Ah, bueno. Fue épica tu No, la mía no. cirugía. La representación que tienen ellos en cuanto a su Ujú. a su profesionalidad, a su profesión. De alguna manera dan a entender que, bueno, que efectivamente no se cree en Dios, pero de alguna manera lo son, en función de que tienen que resolver cuestiones que otras personas no las podrían hacer. Pero Yo bueno, creo ahora vamos a profundizar sobre este proyecto, pero yo creo que Sí, es muy habitualmente... impresionante la historia, ¿no? Sí, Uno lo dice y no lo cree, y además se representa en un cuadro. Es decir, están, ¿no? Dejan la marca sí, absolutamente. de todo esto, ¿no? Era Sí, digamos, sí, sí. al margen de lo que uno crea o no crea sobre efectivamente la sea fe creyente o religiosa, no. claro. Bueno, nada. Cada uno que la tome como quiera y saque sus conclusiones. Sí, yo creo que es interesante el trabajo que viene teniendo la Comisión de Salud, Sí, pero claro. también me parece que, digamos, a todas luces nos están diciendo que nuestros médicos y nuestras médicas son muy capaces, son muy talentosos, vienen personas de todas partes del mundo a formarse aquí en medicina, además de que es una universidad gratuita, que es de excelencia, que es una de las mejores, la Universidad de Buenos Aires, tanto en odontología como en medicina, pero
no terminan de formarse como personas humanas, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta que del otro lado tienen una persona que tiene derechos, que es un Pero sujeto, que creo- puede tener derecho tiene derecho a saber, a profundizar sobre su cuadro. Pero ahí es porque creo que también terminan objetivando a la persona que está del otro lado para no inmiscuirse, si vos querés, hasta personalmente. Ese grado de alejamiento que profesan con los pacientes porque es una forma de protegerse. Yo no me imagino a gente que trate cuestiones relativas al cáncer todo el tiempo, teniendo pacientes que a los que sabe que tienen una vida relativamente corta y realmente debe ser una profesión muy dura, digo, ¿no? Estar todo el tiempo constando en situaciones así, y ponen esa distancia, creo yo, porque es cuestión de vida o muerte. Los digamos, periodistas desde el punto de también vista. la tenemos en muchos casos, ¿no? Claro, por Los supuesto, periodistas sí, también las tenemos. a utilización de Tenemos determinadas una cosas. distancia de un montón de cosas, Sí. ¿no? Sí. Hay un cierto cinismo muchas veces que gana la profesión también, ¿no? Sí, por interesarte Podrían por ser algo porque también rinde periodísticamente y después olvidarte. Claro. digamos. Sí. Sí, totalmente. Bueno, te escuchamos, Guido. Bueno, entonces esta ley de seguridad del paciente, tratando, como siempre, de buscar, dentro de las problemáticas que surgen y que son las que estamos mencionando, buscar las herramientas para mejorar estas situaciones desde el punto de vista legislativo. ¿Qué se puede hacer? Uno lo habla, dice, ¿algo se puede hacer? Bueno, sí, hay cosas que se pueden hacer pese a todo. Uno está planteado en este proyecto para mejorar la calidad de la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los médicos también, para poder prevenir y reducir riesgos. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Fabio Ketglas, el diputado? Que 1 de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre algún tipo de evento adverso de distinta gravedad y cerca del 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones. Entonces, bueno, la iniciativa prevé la creación de historia clínica digital encriptada e interoperable. Certificaciones, si hacemos una aclaración de qué se trata esto de la historia clínica, es que si uno se atiende en cualquier otro que esté digitalizada y que pueda ser accesible en cualquier lugar que uno se atienda y a la vez encriptada, porque hay un tema de datos personales, ¿no? De manejo de los datos personales. Sí, y además detrás. al revés, digamos, supongamos que efectivamente un paciente fallece como consecuencia de una mala praxis. Si vos no tenés encriptada la historia clínica, con facilidad vos podrías, como profesional de la salud, con una clave desde una computadora remota, te metes en la historia clínica y le cambiás y le pones datos que Claro. sabes que después te van a favorecer a vos Claro, como claro. profesional en caso que se penalice la situación, suponete. Más allá de que se filtren cosas, o al revés, vos vas a postularte para un trabajo y resulta que alguien desde ese trabajo puede revisar de manera remota tu historia clínica y decir, no, la verdad a mí no me sirve Fabián porque está operado de la columna, seguro que va a hacer mal su trabajo porque tiene que estar 5 horas parado leyendo placas, no lo contrato. No. Un ejemplo, Por ejemplo. un crudo ejemplo, sí, exactamente. Así que Bueno, se lo acaba de decir él, Sí, che. sí. No encriptó el dato, pero yo me lo está encriptado, por supuesto, me lo tomo- es de Voz Populi, me por lo Diputados tomo- TV. Por Diputados TV. me lo tomo como ejemplo, ¿no? en la placa anterior teníamos algo más que nos hemos perdón, perdido. Sí. ¿sabés que sobre la historia clínica digital se habló mucho cuando fue el caso de Lucio Upuy? Claro, porque allí había pasado por distintos médicos y cada uno no conocía el antecedente de lo que le Y había no se pasado en el cruzó esa anterior, información. Y no se cruzó esa información. Entonces, bueno, ahí habría también estado por ahí parte de Las falencias, sí. claro, los resortes que no se activaron para estar atentos a lo que le pasaba a Lucio, más allá del Claro. ojo médico, decir, pero ¿cuántas veces atendió este nene porque se le quebró los dedos? ¿Cuántas veces Claro. atendió este nene porque tenía lesiones Sí, hay paragenitales? un montón de ejemplos que podemos dar de distinta índole de por qué tener una historia clínica digital interoperable es un beneficio en todo sentido. Claro, supuesto, sí. Porque claro. si no,
son todos aspectos parciales que van quedando en distintos lugares donde uno eventualmente Claro, se además atiende. tendrías que llevarte, lo que te pasa ¿No? generalmente cuando cambias de clínico, Claro. es que vos vas a pedirle al clínico anterior y te da cosita, ¿no? Decirle, voy a cambiar de doctor, Claro. pedirle lo que tenía, me atendía el de antes y pasárselo al que sigue. O por una urgencia te tenés que atender Claro. en un hospital, una clínica, en cualquier lado que no es en la zona donde vos vivís o vas habitualmente y pueden acceder a la historia clínica, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Certificaciones obligatorias. certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas. O sea, claro, que el profesional esté permanentemente actualizado. Claro. No puede alcanzar con su título de médico y ya está. Y, Me imagino y que se es terminó, esto. claro, exactamente. Desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas de salud. La siguiente. Bueno, en lo que hace al trámite parlamentario, sobre todo hubo reuniones informativas en la Comisión de Salud, creo que fueron 3, Comisión de Salud y Seguridad Social. Allí tuvo dictamen, avanzó y después pasó a la Comisión de Legislación General este mes y tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General. De esta forma quedó en condiciones de llegar al recinto en una próxima sesión la Ley de Seguridad del Paciente y tenemos una placa más de cosas que estábamos mencionando al inicio, que se llama Ley Nicolás por Nicolás de Ana, que falleció en 2017, tenía 24 años, por una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo, y su madre, Gabriela Covelli, es una de las principales impulsoras de la ley. La muerte de mi hijo, dijo la mamá, muestra dos caras de una misma moneda, un médico que se creyó Dios y nunca hizo los avances en los estudios y que no respetó lo que indica el código de ética. Dijo Fabio Quetglas, sabemos que el sistema, el diputado autor del proyecto, que el sistema de salud está en una situación de mucha fragilidad financiera, pero queríamos construir un instrumento que dé cuenta que a la Argentina no le resulta indiferente mantener estándares de seguridad dignos. Es decir, un reconocimiento, ¿no?, de que las cosas no están bien en el sistema de salud, hay problemas, pero hay cosas que igual se pueden hacer para mejorar la seguridad del paciente con estándares adecuados y protocolos que así lo permitan, ¿no? Bueno, ahí está el proyecto de seguridad del paciente. Vamos a ver si el próximo 28 de junio llega al recinto. Y acá tengo otro de los proyectos, Meli, Guido, que tiene que ver con el proyecto de producción orgánica que beneficia a las economías regionales. Esta iniciativa crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. La comisión que lo trató fue la de Economías y Desarrollo Regional, que trató el diputado Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos. Este es entonces otro de los posibles temas a debatir en el recinto. Si hay Después pasó por agricultura, ¿no? Que creo que sí. Tenía pendiente agricultura y después fue a agricultura y salió adelante también, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a compartir ahora la entrevista que le hizo nuestro compañero Horacio Bonen de TV Entrevistas a Daniel Arroyo, su reflexión acerca de los 40 años de la democracia. La Argentina, antes de estos 40 años, tuvo ciclos cívico-militares permanentemente. No había una regla y era el que perdía, iba a golpear los cuarteles para llegar a través del partido militar. Ha tenido ciclos cívico-militares muy fuertes y el último, del 76 al 83, tremendo en términos de represión, en términos de muerte y en términos, además, de desaparición de personas y de un cambio económico brutal. Yo creo que en el 83, después de la guerra de Malvinas, sobre todo, la Argentina dice no. Este mecanismo no, vamos a otro mecanismo institucional y hay elecciones, solo se puede llegar al gobierno a través de elecciones. Efectivamente el que gana gobierna y el que pierde ocupa los lugares en el Parlamento donde le corresponde.
militares que habían estado en ese momento en pleno proceso militar, después se presentaron y algunos ganaron de candidatos, pero aceptaron la regla democrática, y hace 40 años que tenemos democracia. Hay que discutir ahora cómo hacemos una democracia de mejor calidad, de mejor inclusión, pero nadie discute, y no, claramente tenemos que ir por 40 años más mínimamente, que la única manera de acceder al gobierno es a través del voto, y todos los argentinos tienen derecho a votar. Pesca. Muy bien, ahí está la reflexión del diputado Daniel Arroyo, que, bueno, obviamente también tiene experiencia y siempre la trae y la pone en evidencia por los años en los que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y él siempre dice: yo fui el ministro de la pandemia, trae toda esa experiencia consigo y en general la pone al servicio del debate siempre aquí en la pantalla de TV. Vamos a hablar de otro tema que es un poco complejo, porque en realidad habitualmente no lo seguimos de cerca, pero hay mucho dinero detrás de la pesca y la manera en la que se pesca y cómo está regulada esta actividad, sobre todo porque tal vez es del tipo de actividades que más se desconoce ciertamente qué cantidad de especies hay, cómo están y quiénes se las llevan y cómo se practica la pesca ilegal y cómo debiera controlarse para, bueno, que no se echen a perder recursos naturales. Fabi. Así es, así es. Eso hace con respecto a la pesca que se desarrolla en el océano, en líneas generales, y en los lugares donde hay mayor proporción de estos seres vivos. En este caso, Meli, voy a hablar de un proyecto que tiene que ver con la economía popular. ¿Por qué? Porque el diputado Federico Fagioli justamente presentó un proyecto que tiene que ver con la pesca que se hace en la economía familiar. Una pesca que a lo largo del tiempo ha sido cada vez más significativa, pero no tiene los suficientes recursos como para implementarse a nivel comercial, y por otro lado también permitiría una alimentación más sana, más nutritiva para todas aquellas familias que buscan a través de la pesca familiar un recurso económico, pero también un recurso del alimento. Así que vamos a introducirnos un poco a este proyecto que lo presentó el diputado de Patria Grande el último 6 de junio. Declárase de interés nacional la protección, promoción, desarrollo, investigación y conservación de la actividad pesquera fluvial y lacustre, reconocido bajo la denominación de pesca artesanal. Este es el tema, la pesca de la economía popular, la pesca no de las grandes empresas que son las poseedoras de la mayor cantidad de recursos, que tienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los frigoríficos que regulan el transporte de las mercaderías, que en una tipo de carne para la cual tenemos recursos en todo el país, pero no están siendo explotados. Uno cuando va a alguna provincia del interior y quiere comer, por ejemplo, algún fruto de mar, resulta realmente muy complicado estar en Córdoba, en Salta, en La Rioja, pero sí un pez que es de río, como un pacú, no sé si comen qué pez que le gusta. Me encanta, a mí me gusta todo, la verdad. Todo? Bueno, bien ahí. Lo que me ponga en el plato, yo, siempre que sea con algún aperitivo. Bah, para poder, también, ¿no? para poder ¿Qué significa un aperitivo? Una bebida espirituosa. Una bebida espirituosa. Bueno, vamos con eso. Entonces, una copita de vino blanco para acompañar el pescado. Tinto. La verdad que no tomo blanco. Bueno, pero para el pescado, en general, recomiendan el vino blanco. Lo sé, pero ahí no. Prefiero un vino blanco ligerito, un pinot. Pinot Noir. Mira, bueno. Bien fresquito. Bueno, que es como el blanco entonces de los tintos. Yo ahí voy. Bueno. Pero de todos, o sea, el vino y después vemos qué comemos. Está muy bien, está muy bien. Me encanta. Ya lo saben, ¿eh? Si me invitan a Melina, que tengan claro cuáles son las condiciones. Bueno, entonces hablamos de pesquera, de actividad, una actividad regulada, lacustre reconocido bajo la denominación de pesca artesanal en todas las aguas interjurisdiccionales del país. La ley tiene como fundamento promover el desarrollo de la pesca artesanal a fin de resguardar y fortalecer las comunidades pesqueras artesanales. Vamos con la próxima. El desarrollo de esta actividad a lo largo de los últimos años se vio reflejada, aunque en pequeñas maneras, a través de unos pescadazos que se hacían por corrientes diferentes de la economía popular, llevando a la Plaza de Mayo, así como hubo frutazos, no sé si recordás, sí, verdurazos, Melina, Guido, bueno, sí, también había pescadazos. También había pescadazos con un camión frigorífico en el cual vendían distintos tipos de peces, corvinas, recuerdo, entre otras.
Ser pescador artesanal es una forma de ser, dice Fagiola, y en su proyecto, y relacionarse con el territorio, que configura los 3 componentes mencionados en una lógica dialéctica de respeto y complementariedad, es decir, la relación entre el ambiente y lo que uno produce, que tiene que ver con la economía popular, el cuidado del medio ambiente y la identidad de cada una de estas familias, de estos sectores que llevan adelante este tipo de trabajo. La pesca artesanal es toda actividad pesquera llevada adelante por pescadores artesanales, mediante la utilización de artes de pesca o técnicas relativamente simples y no depredadoras. O sea, apunta también a una conservación del ambiente, utilizando algunos elementos no muy sofisticados, pero que sí necesitan algunas condiciones para que se pueda llevar adelante y fundamentalmente relacionados con la cadena de frío. Vamos con la próxima placa. La autoridad de aplicación, por supuesto, la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, bueno, del Ministerio no, del Ministerio sí, de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Propone crear terminales, hasta donde iba yo, pesqueras, debiendo las mismas contemplar la proximidad de poblaciones dedicadas a la extracción de recursos pesqueros en forma artesanal. La necesidad de generar un recurso que además de alimentos sea desde el punto económico interesante, necesita recursos. Estos recursos, este presupuesto, también está propuesto que participe con un 2% del presupuesto destinado al área de pesca. Vamos con la que sigue. La intervención, por supuesto, del SENASA para comprobar la salubridad de los alimentos, otorgar beneficios, estímulos e incentivos promocionales al sector pesquero artesanal, líneas de crédito para la adquisición y mantenimiento de embarcaciones e instalaciones. Siempre todas estas embarcaciones tienen unas limitantes que tienen que ver con el tamaño, con la potencia del motor, con el desarrollo y la capacidad de gente que pueda trabajar, porque está dedicado fundamentalmente a empresas unipersonales, a los humos familiares o tal vez a cooperativas en las cuales justamente las necesidades del tema presupuestario puedan solucionarse con créditos, con aportes del Estado para volcarlos directamente a la producción. Fomentar también la formación acá está de uniones asociativas de los pescadores artesanales basadas en el cooperativismo y la mutua colaboración. Vamos a la que sigue. Organizar el Registro Nacional de Pesca Artesanal y reglamentar su funcionamiento. Crear este registro nacional en el marco de la Subsecretaría de Pesca, que es la y Acuicultura de la Nación, y el Fondo de Fomento a la Pesca, que como les decía, sería aproximadamente de un 2% y tiene que salir del Fondo Nacional Pesquero, según la propuesta del diputado Fagioli de Patria Grande. ¿Ya existe un Fondo Nacional Pesquero? Entiendo que sí, por lo que dice, y está aplicado justamente a este sector. Ok, y digamos, ¿cómo se sustenta? Lo averiguamos. No, seguramente es como ¿De la pesquero compra? es del presupuesto. Claro. Que del presupuesto. O sea, sale del dinero del Estado. No, sí, de presupuesto nacional, no por lo que uno entiende. Lo que no sé si ¿cuánto sería hay algún estimado de cuánta gente participa? De cuánta gente participa no lo dice. La pesca artesanal. No lo dice, pero entiendo Argentina. que es un sector relativamente importante porque estamos hablando de gente que en general vive en zonas donde están estas superficies de agua, que tienen pocos recursos y recurren justamente a esto para su subsistencia propia, ¿no? Sí. O sea, distintos tipos de colectividades, de grupos identitarios a lo largo y al ancho del país que pueden recurrir a esto como forma de subsistencia y además para alimentarse. Pero perdón mi ignorancia en el tema, ¿no? Además que la pesca, la verdad, no es lo mío, ¿viste? Yo no tengo... Porque ahí es una actividad... No lo sé. Ya hablaste de vino, yo no sé si no. Porque es una actividad para la que se requiere paciencia, ¿viste? Cosa que no tengo. La pesca tiene que estar ahí... Estoy hablando de la pesca deportiva, obviamente, ¿viste? Depende de toda la pesca. Depende cuál sea el arte de pesca que Pero son igual, las artes de pesca. ¿Viste? Es un plomazo. Pesca Estás con ahí... arpón... Claro. Pesca con red. Y vas como se tiburón. llama el medio mundo, se llama. Medio mundo, para si vas pescar con las mosca, mojarritas. no, con mosca. La mosca. Si vas algún al tipo de sur, anzuelo. Anzuelo, el equipo espinel. El coso de Son todas clavarle. las artes de pesca. ¿Llevabas a tus hijos a pescar?
La verdad que no, pero porque vos sabés que por un tema de falta de tiempo me encantaría ir a pescar. ¿En No, serio te pero gustaría ir a llevarlos pescar? igual a la Chiquito me pelota. encantaba pescar con medio mundo, ¿no? Claro. Es Qué muy aburrido. lindo. Perdóname, Había ¿no? pesca. Bueno, pero con sí. medio mundo que cuando eres a San Clemente, a Villa Gesell. Sí, en la Claro, costa atlántica. sí, yo Pero me acuerdo. salía. Yo me acuerdo, uno se alguna llevaba- vez me han llevado a pescar, me puse aburridísimo. ¿No ibas con la Sí, palita a pero buscar cuando sale mejillones? es emocionante. No, y después me acuerdo mucho Sí. el tema de meter la carnada asquerosa ahí en el No- horrible. No es lo de No. Melina. El ya vemos. choricito ahí o no sé qué cosa Bueno, que le depende de qué ponen. carnada también, ¿no? No le Porque- ponen chorizo, no sé qué le ponen. Bueno, pero ahí también, bueno, sí, claro, están las verdaderas y las de mentirita, ¿no? Puah, me da asco. Bueno, Escúcheme una por eso cosa. sigamos con la Pero próxima el tema placa. de la pesca artesanal, discúlpenme que haga doble clic en su placa para ser más curioso, para aprender. No, está perfecto. O sea, y entiendo que me tengo que ver para la próxima ¿qué es venir el- con más información para sanar los no, porque a baches mí, que a mí pueden me ataca La ansiedad, las dudas. sí. No, la pesca artesanal es, o sea, el botecito del pesquero de Exactamente. Mar del Plata que no vende, de Mar del Plata, que porque vende ahí en el estás puerto hablando de el áreas mejillo. marítimas. Estás hablando de una empresa. Claro. Es el bote que tiene 3 metros, 1,5 metros de largo. Pero ¿qué vende Está más en dónde? la economía tipo? popular, ¿no? ¿Qué vende Vende, dónde? vende en el camino. Ah, Reitero, ok. vende en el pueblo, va En con el- el carro Claro. vendiendo. Lo lleva congelado con un poco de hielo tirado dentro del auto y lo vende. No sé, Economía acá- popular. Claro, economía popular. Claro, claro. Economía popular. Bueno, es una actividad súper esforzada, aparte, un montón de horas, salen re temprano en la mañana, después vuelven, lo venden, o sea, como que hacen Sí, todo. no sé el horario que hace, porque Sí. es el lacustre, es distinto. No estamos hablando, en este caso, no sé si es específicamente el mismo horario, pero más allá de eso, está claro que sí, que es un recurso económico, Exacto. mantiene el medio ambiente, que son los tres pilares que ataca Fagioli, Claro. es un recurso económico, mantiene el Son ambiente sustentables. y además hay una cuestión de identidad, porque no lo sacás de la actividad que esa persona está haciendo para generar una fuente de trabajo que sea más rica, más posible de llevar adelante. Recontra. Entiendo. Bueno, entiendo. seguimos, organizar el registro nacional de pesca artesanal y reglamentar su funcionamiento, crear este registro en el marco del Fondo de Fomento, ya lo dijimos, esta placa está bien, la habían levantado correctamente, yo me volví. Vamos con la que viene. La adquisición del transporte terrestre. Esto es lo que les decía con respecto a en dónde está el eslabón más débil en este sentido. Digamos, la posibilidad de que lo que se produzca en un lugar por esta economía pueda ser transferido a otro paraje, digamos, a una distancia de 200, 300 kilómetros. Tener la posibilidad del traslado a través de la conservación me parece que es fundamental. Y allí es donde efectivamente van a necesitar los recursos del Estado, los miles de trabajadores. Después lo vamos a preguntar, además, le vamos a preguntar un ratito al diputado si tiene los datos para efectivamente conocer qué cantidad de trabajadores están afectados o podrían de alguna manera subirse a esta posibilidad de tener un recurso para mejorar su situación. Creación y sostenimiento de las terminales pesqueras. La pesca artesanal es una fórmula única de relacionarse con el medio ambiente, construir una cultura identitaria y garantizar el alimento a miles de familias, dice miles de familias en nuestro territorio. Vamos, creo que hay una más. Y bueno, forma parte de la economía popular. Creo que en líneas generales está abarcado lo que es el proyecto. Es una propuesta interesante, siempre está la necesidad de apoyar a aquellos sectores que necesitan la mano del Estado para poder de alguna manera emprender, que es una palabra tan cara a muchos sectores hoy, el emprendedurismo, por más que efectivamente no se trate de lo mismo, pero sí la posibilidad de generar más volumen en la pesca a través de elementos que sean más nuevos, más novedosos y que pueda fundamentalmente tener la cadena de seguridad para el frío, para que esa pesca y ese fruto del laburo de todos los días pueda verse realmente sustentado desde el bolsillo y mantener no solamente a la familia desde el punto de vista económico, sino también desde lo alimentario. Una buena propuesta, habrá que ver. Tenemos una placa más, vamos con la que sigue. Ok, bueno, es una actividad creadora de fuentes de empleo y recursos genuinos indispensables para el sostenimiento de las economías familiares, Claro. que contribuye a prevenir la pobreza extrema y a garantizar la seguridad alimentaria con un alto valor nutricional. Esto es a lo que me refería
con respecto a los recursos que tiene el pescado y que muchos chicos hoy en la mesa, no sé si los hijos de ustedes, si le entran mucho al filé o prefieren no comerlo. Pero creo sí, que pero creo que está muy caro comer pescado en la Argentina, carísimo. siempre fue un producto caro el pescado. Pero en un absolutamente. momento había algún tipo de pescado que se equiparaba con el pollo, que se equiparaba Sí. con podía. Yo hace rato, o sea, en algún momento seguí consumiendo y en un momento dije, no, se me está yendo un montón de dinero en una comida que tampoco es tan rentable. Bueno, yo el otro día hice un cuadro de lo que significa hoy, una fotito nada más, compré, a ver cómo están, un paquete de rúcula, 1 kilo de tomate, y qué más compré, y 1 kilo de zanahoria, con 2 kiwis. ¡Pah! ¿Cuánto pagué? 1 kilo de tomate, 1 kilo de zanahorias, 2 kiwis, Sí, y una rúcula. 6.000 pesos. No, No. 6.000 pesos. 6.000 pesos, ¿cuánto Dos pone ese kilo de kiwis, tomate? no. 2.500 pesos. 2.000 Bueno, 2.000 entonces pesos. a mí me están 1930. bajando. Bueno, un pollo. ¿En qué zona? Eso cuesta más o menos en todo. En Villa No. Crespo. Cuesta más No, o menos está igual. bastante- Olvídate, Es bastante. no. Nada. 220 pesos el paquete de rúcula. 850 pesos el kilo de tomate. Y bajó, ¿eh? Sí, bajó. Bajó un Yo poquito pagué más. 1 kilo de bananas y 1 kilo de manzanas, 2 lucas. Me afanaron. Yo no sé a dónde va que te roben así. Me discúlpame. afanaron entonces. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, y un pollo, por eso para te estoy compararlo, diciendo. un pollo de 2 kilos, 2.200 pesos. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que la gente coma verdura cuando comiendo un pollo de 2 kilos que alimenta, son 4 cuartos, digamos, más o menos, puedes decir que 4 personas pueden comer un pollo que es relativamente chico, Sí, digamos. sí, sí. Entonces se hace muy difícil, muy cuesta arriba No, la comida la sana. verdulería y frutería no es como era antes que uno se llevaba las 2 bolsas por poca plata. Absolutamente. Son varios miles de pesos. Fruta y Absolutamente, verdura. absolutamente. Se ha disparado mucho. Bueno, vamos con la última placa. Sí. A ver. Los pescadores artesanales son parte del territorio de los ríos y del ambiente. Lo cuidan y lo defienden. Esto es el análisis político que hace Fagioli. Hay que contribuir a terminar con su precarización y a la vez evitar que su trabajo sea remunerado de una forma inadecuada e injusta, dice Federico Fagioli, el diputado de Patria Grande. Así que veremos si hay la posibilidad o no de que efectivamente se discuta en las comisiones que tiene que hacerlo, economía y desarrollo, por otro lado, de la agricultura. Así que justamente de la pesca. Habrá que esperar y ver si efectivamente se puede llegar a tratar. Está bueno que empecemos a revisar un poco qué consumimos, cómo consumimos y cómo se puede ir favoreciendo algunas actividades por sobre otras. Por ejemplo, me acuerdo de lo que fue la ley de las economías regionales, que nos explicaban cómo era y cuál era el recorrido que las frutas, las verduras tenían y lo mal informados que estábamos respecto a cómo llegaba esos productos a la góndola, porque aparte desde el punto de vista del aspecto, justamente como no tienen plaguicidas o no sé, o insecticidas. Bueno, este es el tema de los productos orgánicos, esta ley que efectivamente si se llega al 28 se va a tratar en el Consejo. Sí. Y ahí tenés otro tema que tiene que ver con que muchas veces en los lugares cercanos a donde se produce justamente estos mismos alimentos, estos mismos recursos, terminan siendo más caros que, por ejemplo, en la propia ciudad de Buenos Aires. O sea, van al mercado central y después vuelven a esos lugares. Y son recorridos El otro día que hay que ver, digamos, cómo se puede analizar para que sea más barato esas cosas donde efectivamente se originan, porque son realmente intríngulis que... Sí, que uno cuando viaja a algún lado y quiere comprar algo regional y supone que le está comprando al productor y sin embargo no tiene precio... de referencia. No tiene un precio significativamente menor porque uno está haciendo una compra directa y no está entrando al supermercado o pasando por un circuito de comercialización. Bueno, el otro día lo hablábamos con el diputado Arroyo, que siempre viene diciendo que el precio de los alimentos es como determinante para contribuir al descontento social y en definitiva a la pérdida de poder adquisitivo, y decía, yo quiero llegar al día en el que haya muchos mercados centrales y que no esté en una zona sola de Claro, Gran Buenos claro. Aires donde sí o sí requerís, porque ¿quién se va a ir con 10 kilos de Él tiene un tomate en el proyecto, colectivo? ¿no? De los mercados de cercanía. Sí, ahí ellos lo ¿no? llevan adelante. Hay muchos Sí. intendentes que lo vienen proponiendo hace rato. Ahí hay temas, creo que en definitiva, no solamente desde el punto de vista logístico, también hay políticos, porque
Es más, yo recuerdo, el presidente Alberto Fernández inauguró uno en Puente La Noria, habrá sido hace el año 2019, y dijo, este es el inicio de una cadena de puntos de cercanía para poder llevar precios mucho más accesibles a los vecinos. Y la verdad que existe muy pocos. Hay algunos en Avellaneda, creo, otros creo que también en Ensenada, pero romper la centralidad, del mercado central, a pesar de ser de la cacofonía, creo que es una cuestión indispensable si queremos efectivamente que toda la gente pueda tener acceso a la mercadería a un precio más razonable. Bien, no, yo creo que cuando uno se pone a indagar un poco cómo está pensado la cuestión de quiénes son los que fijan los precios de los alimentos y cómo está regulado esto, ahí te das cuenta que hay mucho que se puede hacer. Yo me acuerdo hace un tiempo hablando con un diputado de Salta, creo que es Ferreira, el apellido no me acuerdo, pero creo que sí, nos contaba que por una cuestión de cómo está armado el tramado del tren, que el carguero no llega a algunos pueblos, te queda al costado de la ruta montañas de tomates. Y vos decís, pero si estamos hablando de la mitad de la población que es pobre, por lo tanto tiene hambre, pasa hambre, ¿cómo puede ser que por una cuestión de distribución queden montañas de tomate que no llegan a destino y que, digamos, no tenés otra forma de trasladarla que no sea con fletes? Con el precio de la nafta también eso lo hace inviable. O sea, hay algo que tiene que poder hacerse, ¿no?, para recuperar todas esas producciones de las quintas y ponerlas directo en el consumo de la gente. O sea, o con mercados centrales o por mayores bocas Mercados de expendio, o que claro. los precios justos también lleguen a los almacenes de barrio, a los chinos. Pero también yo a veces tengo la duda si el precio de los alimentos es tan alto o los salarios son muy bajos, ¿no? Porque si uno pasa a dólares reales, cuánto gastó en el supermercado, no, la cuenta no es tan irrazonable. No, y después El te tema vas es que se han a... pulverizado los ingresos en los últimos lustros. Sí, son Claro, como las igual dos. voy a Se han disentir. pulverizado. Sí, claro. Y uno, la verdad, aquí en otros países del mundo, en países vecinos, somos mucho más baratos que Uruguay, somos mucho más baratos que Paraguay en este momento, Que Chile. que los países limítrofes que vienen a comprar aquí. Entonces, quiere decir, la Argentina no es que está tan cara, es que el salario real ha perdido como enormemente. Sí, claro, en los últimos... Ganamos. Yo no diría lustros, se verificó. Digo que... lustros para no entrar en polémica de pero quién tenés es el culpable. No digo culpable, pero etcétera. está claro que terminamos el año 2015 con el salario más alto de Latinoamérica. Y hoy tenemos el más bajo. Independientemente de eso, lo que uno tiene que ver es para cuánto te alcanza, que es así como vos decís, que tenés la mayoría de los salarios en blanco, que están por debajo de la línea de pobreza, pero cuánto te alcanza para cobrar, por fuera de lo que significa en el valor del dólar. Porque la moneda tiene que ver con lo que te sirve para comer en tu país o no. Hoy los salarios son bajos. Sí, pero muchos precios siempre van a estar siguiendo el dólar porque son componentes importados, porque las cosas que se hacen... Sí. No digo de una economía, pero es así. Bueno, pero vos tenés, por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Y creo que es más claro echarle agua. La construcción. Absolutamente todos los elementos que constituyen para armar y crear una nueva casa son en pesos. Absolutamente todos. Si vos querés ponerle, por supuesto, un hidromasaje de primera marca que tiene un botón que se aprieta solo y te lava la cabeza o te refriega el cuello, por ahí es importado. Pero entonces, ¿cuál es la realidad que hace que lo tengamos que comprar y vender en dólares? ¿Entendés? No digo que no la conozca, pero te estás en un intríngulis que efectivamente afecta la vida cotidiana de millones de personas en Argentina por un mercado que se adapta a las condiciones del mercado internacional en una década como la del 90, en la cual decidieron utilizar la moneda de cambio el dólar, porque hasta el año 88 vos comprabas una propiedad en la ciudad de Buenos Aires que costaba 8.000, 9.000 dólares. ¿Está bien? Y era el precio, Sí. es el mismo precio que sale ahora. O sea, es exactamente el mismo valor que cuesta ahora.
Digo, en líneas generales. No, Digamos, en dólares está más caro. está más caro las propiedades porque aumentaron, El pero precio igualmente en este último por la tiempo inflación bajaron. en dólares, Sí. el aumento. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista del análisis crudo, y si vos querés, aislándolo en seco de todo lo que es alrededor, no tendría por qué cotizarse en dólares algo que se compra en pesos en Argentina, que se paga la mano de obra en Argentina, Ujú. y no hay manera de resolverlo. No, yo creo que manera de resolverlo No, precisamente yo creo hay. que hay, por supuesto. Tenés que atacar intereses. tenés que Claro, generar- tenés que Si meterte si con el sectores peso- que no les interesa que si lo el peso resuelvan. fuera una moneda estable, no estaríamos hablando de para entender los valores de poder pasarlo a dólar. El peso es una moneda que después no tiene ninguna referencia. No, está bien, pero No tenemos esto- referencia. Si hoy te fijas un precio de un auto cualquiera, uno ve 3 millones, 4 millones, uno Siempre- ya pierde la relación. siempre ¿Cuánto es eso? ¿Vos sabés cuánto cuesta un auto? ¿Cuánto es? $11.000. Bueno. ¿Sabés que cuesta un auto 0 kilómetros? Y con las propiedades pasa lo mismo. Bueno, sí. Pasa lo mismo. No, ahí tenés, Y ahí todos tenés los diferencias. componentes- Pero ahí tenés diferencias. Pero no importa. No, bueno, igual. han crecido, sí. Vos decías 8.000, 9.000. En los 90 un departamento de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, el estándar era 40, 45.000 dólares. Claro. En Pero los te 90. decía en la década anterior. Hoy vale en la más. década- Pero ha habido inflación en dólares Sí, también claro. en el mundo, Sí, sí. ¿no? Ahora vos decías el tema de los salarios, ¿no? Tocabas antes el tema de los salarios, que es la enorme discusión cuando hablas de inflación. Decís, ¿qué haces ahí? Digamos, ¿cuánto cuesta nuestro trabajo si lo comparás con la región? ¿No? ¿Cuánto le pagan un periodista en No, pero no Uruguay? hablemos ¿Cuánto- digo, el periodista. quizás Bueno, no es pero el- es nuestra unidad de Sí. medida de nuestra actividad. Un redactor, ¿cuánto le pagan a alguien por escribir una nota en Buenos Aires? ¿Cuánto le pagan a alguien por escribir una nota en Santiago? ¿Cuánto le pagan a alguien por escribir una nota en Lima? ¿Cuánto te pagan? ¿Te No, pagan no. mucho menos acá? No sé si te No, pagan. Pero te vas no, a comparar pero- en dólares, hay que ver para. Siempre. Sí. Yo creo que eso tenés que ver para qué te sirve. Porque vos, si lo comparás en dólares. Si lo ¿Cómo compa- para qué te sirve? Tiene que estar equiparada la actividad. O sea, no. Yo te digo, el sueldo, lo que ¿Qué te los podés 10.000 comprar? Claro. ¿Qué te podés comprar en ese lugar? ¿qué vino primero el huevo o la gallina también? No, porque vos tenés un salario que, independientemente que sea bajo, siempre dejando de lado eso, creo que tiene que ver con lo que es tu vida cotidiana. Sí. Porque si efectivamente nosotros tuviésemos que pagar, como dicen muchos, el valor del subte a 7 euros, entonces sería imposible. Pero ¿cómo viaja el tipo que paga por 7 euros? En de Europa transporte? tiene otro ingreso. ¿Y cómo viaja también? No entiendo cómo viaja. ¿Qué me Claro. estás diciendo? ¿Cómo viaja esa persona que paga 7 euros? ¿Viaja También- bien o viaja no, mal? También algunos viajan 7 mal. euros. También no, algunos no viajan todos los mal. pasajes valen 7 euros. No sé, en Madrid, por ejemplo, sacás, creo que son El bono. 10 viajes por 6 Bueno, está bien, no importa, pero suponete que digas 2 Acá euros. son 10 Suponete que digas 10 2 euros. centavos. Si vos decís 2 euros, estás hablando de una luca. ¿Está bien? Estás hablando de 1.000 pesos. Sí, sí. Bueno, acá... 2 euros son 1.000 pesos. Entonces lo que pero tiene el tema que ver... es la más. proporción de ese pasaje dentro de tus ingresos. Sí, claro. O sea, para Sí. mí es eso también, no solo lo que vos haces No, con, claro, con por esos supuesto. 7 euros. ¿Cuánto tenés que insumir? El hecho de que tenga que gastar... O sea, hoy ¿cuánto la tengo ma- que laburar yo Sí. para poder cubrir todos los viajes que tengo que hacer con la tarjeta SUBE? ¿Cuánto me representa en el sueldo? Por supuesto. ¿No? Es exactamente. como cuando yo hablo, por ejemplo, con mi viejo y me dice, ya vos me hablas de caro o de barato, comparalo con mi jubilación. Y qué unidad o sea, es como, antes la unidad era Coca-Cola, ahora sí la jubilación, la verdad que sí, che, es cierto, o sea, la jubilación, y las No, jubilaciones son bajas en todos lados. Sí, y son a una ver, porquería en todos lados. A ver, independientemente de eso, hay cuestiones que tenemos nosotros, más allá de que, como dijo Guido, como decimos todos, que los salarios son bajos, cuestiones que en otros lugares no tenés. O sea, yo reivindico la posibilidad de que una persona no tenga que pagar después de determinada edad, no tenga que, porque está jubilada, no tiene que pagar un medicamento. ¿Cuánto tendría que, no le alcanzaría todo el sueldo para pagar los remedios? Entonces, yo creo que muchas y los veces... remedios son caros en todas partes En del todas mundo. partes, no hablemos en los Estados Unidos, por poner el ejemplo que siempre ponen, ¿no? O sea, y si comparas, por ejemplo, con Inglaterra, que en Inglaterra no hay siquiera salud privada, o sea, por eso yo digo, creo que muchas veces pareciera que
no hay una verdadera balanceo de las cosas que efectivamente son importantes en el país, más allá de que nos faltan muchísimas cosas. No, eso para mí nosotros lo valoramos. Lo que pasa es que después cuando rascas un poquito más, por ejemplo, ahora creo que salió el otro día un porcentaje, creo que el 70% de los médicos se salieron de las cartillas. Sí. ¿Lo vieron ese? Sí, bueno. Han dejado de atender porque es muy poco lo que les pagan las Sí, privadas. les pagan creo que por prepagas. paciente Una parte 2.000 pesos. Sistema en crisis, sí. Les pagan por paciente 2.000 pesos, entonces se pasan al sistema privado y por lo menos la cobran Claro. 5 lucas. Ahora, la Pero este consulta. intercambio arrancó hablábamos del precio de los alimentos. Sí. Sí. ¿Son caros los alimentos o nuestros sueldos Nuestros están sueldos- por el suelo? nuestros sueldos son Para- bajos. Los nuestros sueldos están sueldos por el son bajos. suelo. Porque si vos vas al supermercado y compras 3 latas de tomates por $1, creo que no lo haces casi en ninguna parte del mundo. Obvio. Y sin embargo, Y por eso vienen los sos turistas argentino a y estás pagando, o me decís un kilo de fruta de muy buena calidad por $2, y sin embargo estar pagando 1.000 pesos un kilo de manzanas, que es el precio Te que parece viene una ahora, locura. Sí. para un sueldo es un montón de plata. Entonces Exacto. el problema es la pulverización de los Exacto. ingresos reales y cada vez más pulverizados, porque uno mira la paritaria de los bancarios y son los que tienen El más alto, la y mayor, sin la embargo, una de las ¿cuánto mejores. es un sueldo inicial? ¿Quién gana en la Argentina lo que debería ser un ingreso inicial? $1.000. ¿Cuánto sería? 500.000 pesos. ¿Quién gana 500.000 pesos en Argentina? ¿En ¿Vieron qué que nos sector? ¿Vieron que nos ¿Qué pusimos de sector se acuerdo? gana por un solo un Creo que empleo? $1.000. Es que no estuvimos nunca en desacuerdo con respecto al salario. hace Yo Nos creo varios que- pusimos de lustros acuerdo. se ganaba Acá eso. hubo quórum. Escuchen, vamos que tenemos que negociar el tema de los salarios. Dale, pero hagamos vamos una a la pausa. paritaria ahora. No, pero es algo, es más que un tema, es más que un tema de una negociación de un No, de totalmente. un sindicato que tiene más o menos poder, como pueden ser los bancarios. Es una cuestión macroeconómica que nos afecta a todos, Obvio. ¿no? De cómo está armado todo, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que está atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV.
que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática, claro, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí estamos, de regreso después de la pausa. ¿Hay agenda para la semana que viene? ¿Podemos repasar eso? ¿Qué les parece? Tenemos la cuestión de juicio político con el capítulo ya de coparticipación. Sí, la presencia de Guado de Pedro, y no sabemos qué gobernadores todavía van a estar presentes, ¿no? Porque y el procurador del Tesoro, Héctor Díez, creo que también es otro de los citados, en una jornada que tendrá, bueno, allí las alternativas, por un lado, del ministro del Interior contando cómo fueron las negociaciones entre la ciudad y la nación que se dieron a partir antes de que saliera el fallo, digamos, en la previa de las conversaciones que tuvieron con la Corte Suprema en el medio, y la postura de los gobernadores que, de la mano del presidente Alberto Fernández, bueno, presentaron ese pedido de juicio político justamente a la Corte, basados en la resolución que tuvo favorable a la ciudad de Buenos Aires, agrandada y agitada a partir del conocimiento del chat, entre Horacio Rosati, el vocero
de Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati, y Marcelo D'Alessandro por parte de Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Justicia y Seguridad, renunciado justamente a partir de la situación planteada por esas conversaciones que fueron tratadas de diferente manera por distintos jueces, ¿no? Recordemos el juez Sergio Robles, que en plena feria judicial accedió a declararlos nulos de toda nulidad en función del origen, a partir del pedido del fiscal Stornelli, mientras que por otro lado el juez Alejo Ramos Pedilla consideró que eran pasibles de ser usados por el contenido y por el involucramiento de allí de figuras públicas en una conversación que pareciera estar constatado que han sido reales, más allá de la negativa por parte del propio Marcelo D'Alessandro, que va a estar presente aquí en el anexo, de acuerdo al pedido de la Comisión de Juicio Político, el mismo día que Silvio Robles, el 4 de julio. Para el 6 es el pedido de la presentación del juez Maqueda, con las supuestas respuestas que brindará o no. Hay que ver todavía si efectivamente se hará presente y concederá la... podría responder por escrito, ¿no? O no responder, o no responder. Hacer, se lo invita, se lo convoca a hacer su descargo, ¿no? Exactamente. Hacer su descargo. En un momento había aparecido la palabra de los peritos sobre cómo se había obtenido estos chats del lago escondido respecto de qué es lo que pudo haber pasado técnicamente para poder acceder a esos chats. Lo que se cuenta o lo que dicen los peritos concretamente es que se da por robada la línea telefónica, se llama por teléfono o alguien hace que la línea había sido robada. Para explicarlo mejor, se llama a la compañía de teléfono celular, se dice, bueno, el señor, el usuario tal y tal, se le hackeó la línea o le robaron la línea y de una manera falsa se hace pasar por el propietario de esa línea y así, a cambio de, yo supongo, algún código de reclamo o algo por el estilo, se accede de manera remota a ese chat y se toma ese chat. Lo que no se puede probar, porque nadie pone, después de denunciar esta situación, verdaderamente a disposición su teléfono, y también están en todo su derecho de no hacerlo porque forma parte de la vida privada de las personas, más allá de lo que pensamos sobre cómo se maneja en la vida privada, pero en definitiva una conversación de WhatsApp forma parte de la vida privada, es si esos chats pudieron haber sido pasibles de ser editados o no. Bueno, al respecto hay que recordar que la justicia ya encontró en principio al culpable de haber hackeado los teléfonos en la provincia de Misiones. Y con respecto al contenido, bueno, allí habrá que ver qué es lo que dice cuando se le pregunte aquí en el anexo a cada uno de los que intervinieron en esas conversaciones. Por supuesto podrán decir, me atengo al artículo 18 de la Constitución Nacional, como reiteró en numerosas oportunidades el ex director de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón. Pero preguntándole eso al ex ministro D'Alessandro, consultándole hace unos días acerca del tema, por ejemplo, de los autos, no me negó que haya sido una cuestión que no haya existido ese audio, sino que me respondió diciendo que es algo natural que los vehículos se entreguen así de parte de la justicia a los ministros. O sea, no negó que esa conversación no hubiese existido. Pero normalmente en el derecho penal tengo entendido que las pruebas obtenidas de manera ilegal no sirven, ¿no? Ahí te voy a decir que, por ejemplo, en el caso que involucraba a exfuncionarios, como acostumbra decir algún periódico, sí se utilizaron. Pero fueron obtenidas... de forma ilegal, no estaban formando parte de la investigación. Las escuchas no estaban siendo partes, pero habían sido ordenadas. Pero las escuchas dentro de esa cárcel, no sé con qué objetivo, no me meto en esa polémica, pero sí habían sido ordenadas esas escuchas. Pero tenían que ser destruidas. Habían sido ordenadas por un juez. Pero tenían que ser destruidas. A diferencia de esto, que son obtenidas. Es decir, para explicarle a la gente, si se hace como en la época que pasaba en la Argentina,
que se agarraba una persona y se la torturaba y confesaba bajo tortura, se supone no, eso no sirve. Claro. Para ir a un extremo. Cosas conseguidas por medios ilegales no son consideradas como válidas judicialmente como prueba. Bueno, ¿no? Claro. Es un principio, creo que lo llaman el fruto del árbol envenenado. La fruto del árbol prohibido, sí. El fruto del árbol prohibido. Igual, bueno, tenés dos jurisprudencias. Por un lado, Alejo Ramos Padilla la dio por válido, y por el otro lado, Sergio Robles dijo que no. Para el mismo objetivo. Sergio Torres dijo que no. O sea, para lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, y además cae en un momento muy particular porque tiene que ver con lo que ustedes estaban comentando antes, el armado, digamos, la parte caliente de las elecciones, que es el armado de las listas. Todo esto se anticipó, se sabía que iba a prácticamente coincidir una cuestión como la coparticipación con, digamos, si respondió o no respondió el tema de la coparticipación con un tráfico de influencias, ¿no? Tráfico de fallos o no. En definitiva, es lo único o sobre lo único que puede opinar el Senado después, porque recordemos que la Cámara de Diputados es la Cámara acusatoria, es la que tiene que reunir las pruebas para ver si los jueces de la Corte Suprema, sin importar cómo terminaron fallando, si fallaron de manera influenciada. Si así fue, en cada uno de los expedientes, pues entonces responde a esto que se cree que hubo intercambio de autos, favores, presiones políticas que se metieron por la ventana para resolver algunas cuestiones vinculadas a la justicia. Es decir, una justicia no independiente. Esto es lo único sobre lo cual puede opinar o reunir prueba la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político, en coincidencia con un momento político súper determinante como es el armado de las listas. Guido, ¿con qué seguimos? Bueno, uno de los proyectos que también ingresó a esta Cámara, está en instancia de eso, de proyecto, no está, siquiera no inició por ahora tratamiento en comisión, es una iniciativa también del diputado Ketlas de la UCR, tratando de encontrar alguna salida, alguna solución al pantano en que está metido el debate por la ley de alquileres, porque hay dos dictámenes, después de muchos meses de debate ya el año pasado, en comisiones, dos dictámenes que no se pusieron de acuerdo, ninguno tiene mayoría para imponerse y sigue igual, sin que haya llegado al recinto, una modificación a la ley de alquileres, que la mayoría de las personas piensa que algo habría que hacer para tratar de mejorar las condiciones en ese mercado, sobre todo la oferta de alquileres. ¿Qué es lo que dice Ketlas? Él dice, bueno, hay una mirada que es más intervencionista del Estado, que el Estado tiene que regular, y otra más liberal, que había que dejar. Bueno, se anulan mutuamente un poco esas dos visiones. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? Y propuso un proyecto que en coautoría con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad, que es el CUSICBA, para dar incentivos fiscales básicamente y tratar de mejorar la oferta. ¿En qué consiste? Cambios en bienes personales y en la alícuota de ganancias, es decir, dar beneficios fiscales, buscando incrementar la oferta de alquileres. En la siguiente tenemos más detalles. Todas las unidades, dice, en manos de monotributistas se computan como una sola unidad de negocios. Porque eso antes significaba que cuando vos tenías más de una propiedad, tenías un límite de cantidad de propiedades para poder facturar y cada una de ellas era un emprendimiento distinto. Claro. Y podías tener, creo que hasta 3 o 4, si no me recuerdo, tres emprendimientos diferentes. Entonces, aquellos que tienen más de 3 propiedades, lo que le pasaba era que tenían que cambiar de categoría, no podían ser más monotributistas y tenían que pasaban a ser responsables. Al régimen general. Exactamente. Claro. Un poquito se liga con lo que hablábamos recién del tema del monotributo y las dificultades que tiene caer en el régimen general para personas de ingresos modestos, ¿no? Comparativamente con lo que son otros negocios. Entonces, acá está lo que decía Fabián, los propietarios no se califican como responsables inscriptos cuando superen los 3 inmuebles,
como indica la ley vigente, ¿no? Esto, una sola unidad de negocios, tener más de una unidad. Se exime entonces de bienes personales a los inmuebles puestos en alquiler y se reduce del 35 al 15% la tasa de impuesto a las ganancias para los ingresos de alquiler para viviendas. Ahora voy a ser abogado del diablo, Sí. discúlpame que te diga. Estas condiciones más benignas en general nunca han servido para efectivamente activar algunas cuestiones. Si uno recuerda, por ejemplo, en la década del 90, que se rebajaron todo lo que eran los aranceles y los impuestos que pagaban los empresarios, terminaste la década del 90 con una desocupación como nunca habías tenido. El tema de los aportes patronales. Famosos aportes patronales. La rebaja. Exactamente. Sí, o sea, sí. No hay una garantía. No es que incentivó, en ese caso, tener más el empleados. empleo. El empleo, sí, Gracias por traducirlo. No, está perfecto. Estamos recordando y conectando el chip porque lo vinculamos con este tema. Habría que ver, hay que recordar también que en los proyectos que tuvieron dictamen también se hablaba de beneficios fiscales, ¿no? Se buscaba alguna... No, está bien. No sé si se puede comparar con lo de los 90, pero yo cuento el proyecto, no me atrevo a decir si tendría resultado o no. No, digo, Eso le pongo, por eso te decía. Caminando, ¿no? Claro. Porque otro tema que hay que ser realista también, es que todo esto estamos hablando de propiedades que están declaradas. El mercado de alquileres... Claro, por supuesto. En general, mucha gente alquila una propiedad Totalmente. y no lo declara No se registra el alquiler. porque hay también una falta de cultura de registrarlo en bienes personales, en entrar en la cosa impositiva. Y además, es un país donde la gente trata de sobrevivir de que no se sepa de su existencia, ¿no? Porque yo creo que eso pasa en todos lados. Quizá en algunos lados son más... Acá estar en el zoológico es peor que en otros lados, ¿no? Por eso también se da con mayor facilidad el subalquiler. El subalquiler para ponerlo en la aplicación de alquileres en dólares. Sí, O sea, porque no es... subalquiler. Claro, porque no está regulada la propiedad. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo alquilo esto y a su vez alquilo esta propiedad y a su vez la alquilo... Subalquilo un No. Subalquilo es la misma propiedad. O sea, tomás el alquiler de manera oficial con un dueño. Ajá. Listo, perfecto. Y vos, después, como inquilino, lo alquilás a turistas. Eso está prohibido. Claro. Sí, y nadie lo recontra nadie lo controla. No tenía idea. Y nadie lo controla. ¿Y qué hace esa persona? ¿A dónde va? ¿Ustedes piensan que la gran mayoría de las personas que publican sus propiedades en Airbnb son los propietarios? Yo creía que sí. No. No. Que creo que... vos decís que... Bueno, creo que hay gente que se dedica a administrarlo, por un lado, ¿no? Pero... Bueno, que es lo mismo, ¿entendés? Como parte de la administración, vos le decís a alguien, mira, vos tenés un departamento ocioso. Sí, yo tengo un departamento ocioso. Pero es distinto eso. Porque una cosa es que lo alquile un tercero y lo pongan a Airbnb. Ahora, si yo tengo un departamento ocioso y se lo doy a otra persona para que me lo administre y lo alquile, es otra cosa distinta. Por eso, yo te estoy hablando que en general la gran mayoría de las personas que están haciendo alquilan un departamento a Piruli, a vos. Yo te alquilo a vos. Sí, te lo Vos retiro. te sacaste de encima el problema. Bueno, bárbaro. Se hace con consentimiento del propietario. Con consentimiento del Claro, propietario. bueno, pero no Yo era... te lo alquilo, Pero es vos ilegal. hacés lo que quieras, si querés lo ponés en Airbnb. Pero ¿cómo? o lo que vos Una quieras. inmobiliaria... A ver, claro, es ilegal si no lo declarás. Exacto. Si no lo declarás, pero en la Ciudad de Buenos Aires existe la obligatoriedad de los alquileres temporarios de declararla. Pero no lo declara nadie. No, está bien, es lo mismo que dice... Claro, es lo que estoy diciendo. Está bien, nosotros creo que entendíamos por otro lado, me parece. sí. Entendíamos No. como que una persona iba a alquilar un departamento tuyo que vos tenés en Barrio Norte. No, dice lo que- arreglás con el propietario. Ah, bueno, pero por eso. Lo arreglás con el No, propietario. creíamos que era por Es izquierda. con consentimiento. Claro, del- claro. El propietario Sí, lo sí, único sí. que Ahora quiere está, es tener ahora ocupada su claro. vivienda. Se desentiende. ¿Qué hace el primer inquilino? Por ejemplo, que él le dice, listo, yo te alquilo la propiedad por 100 pesos. Y yo la pongo a $100
a un turista. Y vos con un alquiler ya se lo amueblaste y ya está, lo resolviste. Y no te preocupaste por comprar una propiedad para ponerla al servicio del turista. Claro. Y vos, el propietario, tenés tranquilo que estás viviendo esa renta. Total, hoy lo difícil es conseguir a alguien que te lo mueva. Quizás lo interesante en esta reflexión, este intercambio del mundo real, es cómo, por más que el Estado trata de intervenir o se buscan alquimias, a la hora de la actividad económica siempre están los resquicios para sacar provecho. ¿no? Totalmente. El para único poner riesgo esto ahí en tenés valor, después el consorcio que se entere que están entrando. ¿Por qué están entrando todo el tiempo personas distintas al tener el Bueno, portero? si no está prohibido por reglamento de copropiedad, exacto, no está prohibido. Exacto. De hecho, el alquiler temporario también es parte de la ley y de ahí se toman los alquileres en la costa, por ejemplo, los alquileres vacacionales, pero hay un plazo, ¿no? Hay un plazo, tienen vencimiento. De hecho, el gran problema que hay hoy No puede por ser hoy, por 2 años un alquiler temporario. por ejemplo, tenían 6 meses. que te hizo un diputado del sur en general, que la gran mayoría de los departamentos no hay para estudiantes, no hay para, o sea, para personas que quieran alquilar. Sí, por supuesto, porque 3 están años, alquilados porque para están puestos extranjeros. para extranjeros. Sí. Para turistas, pongámosle, porque tampoco necesariamente para son turistas, extranjeros. para extranjeros el lugar. Pero es un fenómeno, el tema del alquiler tipo Airbnb, es un fenómeno de todas las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades del mundo, turísticas, sobre todo en las zonas más requeridas. Yo se los cuento porque yo fui víctima de una estafa en otro país de esta naturaleza. Sí. ¿Por qué? Porque el que subalquilaba nunca le avisó al dueño que se lo estaba subalquilando. Entonces lo tenía ahí, lo ponía en Airbnb, el dueño nunca lo vio, su propiedad en Airbnb. Bueno, Entonces un día yo volví y me habían estafado. O sea, no pude entrar al departamento, yo ya lo había pagado y Airbnb dijo, no sé ni idea, arreglate con fulanito. Pero yo lo hice a través de ustedes, la aplicación, no sé ni idea. Bueno, toda una discusión con las vacaciones arruinadas, por supuesto, en el medio. Es tremendo, porque ahí la aplicación te dice, no sé, no es mi tema. ¿Muchos días habías rentado? Sí, una semana. Una semana. En otro país. En una ciudad. Bueno, contaba Mary Caferata los otros días que ya estuvo justamente en Nueva York y allí está prohibido el Airbnb. Claro. Directamente. Entonces lo que sucedía era que había inspecciones. Bueno, ahí fue donde me pasó. Bueno, inspecciones. Así que está prohibido, pero hay. Sí, bueno, inspecciones que iban a los departamentos y ella dijo, justo pasé un día que por suerte no me tocó a mí que me... Y bueno, y a mí me pasó y me cortaron la luz, me cambiaron la cerradura, se quedaron con mis cosas adentro, tuve que llamar a la policía. Bueno. O sea, lindas complicado. Vacaciones, sí, hermoso. Pero, y bueno, y el tipo, obviamente, el dueño de la propiedad dice, yo fui víctima de un delito y ellos te creen a vos cómplice. Porque justamente estás haciendo algo que es ilegal, pero yo no sabía que eso era ilegal. Claro. Sino cómo pasé la tarjeta, cómo pudo operar todo por una aplicación. Y eso acá no está regulado tampoco. No, sí, acá sí, tenés que declararlo, pero no lo declarás. Pero exacto, y no está declarado. Te puedo asegurar que el 80% de las propiedades que están puestas en Airbnb no están declaradas como tales. No solo en Airbnb, yo creo que el mercado de alquileres hay como una informalidad. Son contratos, han sido históricamente contratos entre privados. Exacto, y siguen, y ahora es más todavía. Ahora pero eso cambió. El otro día le decía un muchacho que alquila un departamento en el edificio donde yo vivo, yo de curiosa le pregunté, ¿cuánto estás pidiendo? Bueno, me dice, depende. ¿Pero cómo depende? ¿No tenés No, depende. Yo ahora quiero que me paguen en efectivo y en dólares. Ah, bárbaro. ¿Y cómo? No, bueno, el que venga y que me lo quiera pagar, listo. Si no lo tengo vacío y veré. Prefiero tenerlo vacío. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Que tiene cierto poder adquisitivo y se aguanta la propiedad. Sí, claro. Sí. Quizás volvemos a lo mismo, ¿no? El problema de que hoy día una pareja, 2 chicos que trabajan, que tienen su empleo, no pueden juntar lo que realmente vale un alquiler, porque un alquiler también la persona que tiene una propiedad tiene un capital y lo tiene para tener una renta, ¿no? Y también necesitas tener cierta planificación, porque que no seas propietario no significa que no quieras tener una planificación de más o menos donde vivir los próximos 3 años. 3 millones, un déficit habitacional de 2,5 millones de viviendas. Creo que más. Otro de los factores. Y no, estás hablando de casi 7 millones de personas. Claro. Y
y la imposibilidad de acceder a una vivienda, como él decía recién, una pareja joven, que suponete te tenga que gastar el 50-60% de los ingresos en un alquiler, hace que además el nivel de vida disminuya constantemente. Y sin hablar de las condiciones que, como dice Meli recién, te están poniendo, algunos te piden en dólares, otros te obligan a tener, a pesar de tener una garantía inmobiliaria, a presentar estas garantías fiduciarias o estas empresas que se dedican a garantizar ahora, a hacer el contrato, el seguro para el contrato, y lo tienen que pagar igual y no se lo no se lo reintegran. La verdad que es una situación muy complicada el tema de el lugar donde tocamos en la actualidad argentina. Y también sin crédito hipotecario, podemos vincularlo también con el tema UBA, al no haber crédito hipotecario no está la posibilidad de acceder y de ir comprando el ladrillo propio, y eso está derivado también de problemas de la macroeconomía, ¿no? Los UBA, yo siempre digo, la idea de los UBA fue buena, pero era en un contexto de crédito hipotecario y con una estabilidad. Con una inflación de entre el 10 y el 12%. ¿no? El 10 y el 12%. Bueno, nada, un país tiene que tener crédito hipotecario. Es clave, es clave. Bueno, dicen esta solución que propone este proyecto o que apunta a buscar una solución. Menciona que hay un derrumbe histórico de la oferta de alquileres, que hay solo 1.500 en el mercado, cuando la media histórica siempre fue de alrededor de 9.000, y que podría elevarse, es un objetivo modesto, habla de elevar de 1.500 a 3.000 propiedades en oferta. Ni siquiera está diciendo con esto lo solucionamos, sino con esto estamos arreglando un poquito las cosas. Una propuesta con el tema alquileres, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Se ve complicado. Bueno, sí. Hoy estás para incorporarte al despacho del diputado. ¿Viste? Es el mismo diputado, sí, estaba justo con dos proyectos del mismo legislador. Sí, bueno, cualquier cosa, hablas con Ketclas y nos avisás. Nos avisás. Sí. ¿Cómo viene todo eso? O te conseguimos otro legislador, si no... Sí. No te escuché, Lore, justo que me hablaste y no te escuché. No sé qué me dijiste. Tenemos reunión de comisión. Para la reunión de comisión gracias. La semana que viene está confirmada. La de juicio político todavía me dijeron que no hay confirmación al respecto. No me digas. Exactamente. Pero sí, perdóname que te interrumpa. Cuando fue la última reunión... Sí, lo dijeron. Bueno, me dijeron que no hay novedades, digamos. Okay. Perdón, me dijeron que no hay novedades. Okay. Lo que se va a reunir es el jueves 29 en la sala 2 a las 13 horas, la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Hay proyectos de resolución y declaración, son temas varios los que están citando para debatir. Bien. Bueno, y vamos a compartir ahora... No vamos a compartir nada, ¿no? ¿Te vamos a la entrevista, Lore? Bueno. Bueno, ahora vamos a estar hablando con otro de los protagonistas. Entonces, ¿pero qué temas podrían hacer estos de población y desarrollo humano? Porque no veníamos trabajando con esta comisión. Esta comisión es la que ha seguido el tema más de cerca, el tema del censo, ¿no? Claro. Totalmente. La que tiene, pero ¿cuáles son los esos proyectos temas? No. Te lo debo, como decía Mauricio, te la debo. Bueno, lo chequeamos. Además son proyectos de resolución y declaración, ¿no? Claro. No estamos hablando de proyectos de ley. No hay proyectos de ley, sí. Bueno, vamos a la próxima nota, si les parece bien. Con el diputado Leito, que está en la provincia de Tucumán. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le van? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo anda? Recién estábamos hablando, más allá de todos los temas parlamentarios, que podría haber una próxima sesión a donde hubiera consenso con el tema Ley Nicolás, crédito suba. Mire, la verdad que nos llamaron, yo estoy viajando el día de mañana a Buenos Aires. Sí. Seguramente tendremos alguna charla en el bloque. Nos iremos enterando si existe la sesión y qué temas pueden estar en el orden del día. Así que, nada, yo estaba todos estos días muy en Tucumán, ustedes saben que estuvimos con las elecciones. Claro.
y recién en el día de hoy terminamos el tema del escrutinio definitivo en la capital, así que estamos muy ocupados de este tema. Me desocupé en el día de hoy, mañana estoy en Buenos Aires trabajando, yendo al Congreso y siguiendo con la tarea que tenemos que llevar adelante, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, a propósito de su venida a la ciudad de Buenos Aires, hay carteles aquí en la ciudad, lo charlamos al principio del programa y también en algunos portales, con la propuesta de Juan Mansur como ya lanzado como candidato. ¿Cuándo se va a hacer efectiva esta nominación desde el punto de vista formal, más allá de lo que ya está apareciendo publicitariamente en distintos sectores? Sí, Juan Mansur tiene tomada la decisión de participar en las PASO. Nosotros creemos que es necesario, que es importante la figura de él. Venimos a hacer una gran elección en Tucumán. Hemos tenido la posibilidad de sacar el 56% de los votos que se emitieron. Hay una diferencia con el segundo de aproximadamente el 23 puntos. Creo que esto lo potencia Juan Mansur, más allá de la inserción en la política nacional que tiene, como una provincia que le dio todo su respaldo y por la necesidad que tenemos también de encontrar a alguien quien levante la bandera del federalismo, quien pueda ayudar a las provincias del norte, y creemos y estamos convencidos que Juan Mansur es uno de ellos. Esto está apareciendo en estos días, creo que en el día de ayer, en el día de hoy, esta cartelería en Buenos Aires, pero nosotros estamos convencidos de que él debe ser uno, de lo que debe estar en la consideración del Armado Nacional, que seguramente se llevará a cabo hasta el día sábado. Sabemos que el día sábado hay que presentar las listas, las candidaturas, y estamos convencidos que Juan Mansur debe estar sentado en esa mesa de decisiones y que debe ser alguien que forme parte de la fórmula que el peronismo tiene que llevar para la contienda de octubre. Diputado, estaba leyendo las comisiones de las que forma parte y una de ellas es la de energía y combustibles, y hay toda una cuestión vinculada a la transición de las energías y de los combustibles y, bueno, desde su punto de vista, cómo deben ser pensados los recursos naturales en virtud de las nuevas fuentes de energía. Mire, yo ya no formo parte de la Comisión de Energía. Ah, perdón. Pero sí, nosotros tuvimos una pulseada grande en su momento con todo lo que tenía que ver el biocombustible, la pelea que tenemos en el norte del país, generalmente en las provincias azucareras, porque parte de todo esto tiene que ver, digamos, con el desarrollo nuestro. En aquel momento hemos podido avanzar, pero bueno, una vieja discusión. Nosotros, cuando se fijó los nuevos precios en aquel momento, creo que era un alivio para las provincias del norte argentino, en el caso de Tucumán, en el caso de Jujuy, en el caso de Salta. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un número muy importante de ingenios en la provincia. Claro. Y todo lo que tenía que ver con el biocombustible y lo demás, la hemos resuelto en su momento. Yo, le vuelvo a repetir, no formo parte hoy de la Comisión de Energía, ¿no? Bien, bien. Muchachos. Sí, ¿qué tal, diputado? En este Parlamento que está caminando a ritmo bastante lento este año, que además es año electoral, las complicaciones que estamos viendo para que se hagan sesiones, ¿cuál es desde tu punto de vista, algún proyecto que te parezca muy necesario y que sin embargo no sale? ¿Cuál te parecería que es la prioridad de este Congreso? Miren, la verdad que ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos un número muy finito como para poder sesionar. Hemos pedido en todo momento el acompañamiento de la oposición por temas que se consideraban que eran importantes. La agenda legislativa es muchos de los pedidos que vienen del Ejecutivo Nacional. Han quedado temas pendientes en todos los rubros, pero desgraciadamente no hemos podido conseguir ese acompañamiento para poderlo llevar al recinto. Ustedes lo saben perfectamente esto.
Veremos con el tiempo que queda, que lo noto muy complicado y muy difícil, ustedes mismos lo están remarcando. Claro. Estamos entrando en una etapa electoral y cuando estamos en ese momento se hace mucho más complicado el poder conseguir el número. Habrá que seguir trabajando, ver si se puede llevar adelante algún tipo de sesión, digamos. Temas hay en todas las comisiones, innumerables cantidades de temas, que creo que sí, en todos los rubros, en todas las áreas. Así que referirme a uno en especial, habrá que ver qué es lo que está mandando el Ejecutivo, cuáles son las necesidades que tiene, porque en definitiva nosotros que formamos parte de ese oficialismo, lo que hacemos es acompañar las necesidades que tiene el Ejecutivo Nacional en la sanción o el tratamiento de las normas. Diputado, hablando de la otra comisión de la que usted forma parte, Peticiones, Poderes y Reglamento, le consulto sobre la última visita del ministro Rossi al Congreso y se observó, por lo menos en algunas entrevistas que nosotros hicimos, que la dinámica mediante la cual está organizada esto de la manera en la que se vierten las preguntas, que primero haya una rueda de preguntas y que por ahí, no sé, eso lleva, son preguntas del bloque opositor, que son las mayorías, son 30 preguntas seguidas y ahí retoma el ministro y no se puede repreguntar. Es como un poco, como que se pierde esa oportunidad histórica de realmente generar un informe de gestión, ¿no? Incluso para la sociedad, incluso no, principalmente pensando en la sociedad, en los ciudadanos. Mire, la verdad que usted está en lo correcto. Es muy complicado, muy difícil poder contestar más de 4.000 preguntas que normalmente se le hace al jefe de gabinete. Esto ocurrió también cuando se sentó Juan Mansur y que dicho sea de paso, me está llamando en este momento. Me aparece en el teléfono. Uy, dígale que póngalo al aire, póngalo al aire. ¿Dónde estaba? A ver, creo que el mecanismo, obviamente, seguramente habrá que cambiarlo. No puede una persona contestar 4.000 y tantas preguntas, a pesar de que lo hace. No hay otra manera. No hay otra manera de juntar, poder responder a las preguntas y luego se abre, como ustedes saben, por ahí un periodo de repregunta o de alguien que pida la palabra con esto, pero es complicado que tenga el tiempo suficiente, la lucidez necesaria, tantas horas que se sientan ahí para poder llevar adelante la contestación de esto. Seguramente habrá que encontrarle un mecanismo. No creo que existan tantas preguntas, por ahí acomodarla por materia y por bloque, poder achicar eso como para que podamos tener un conocimiento mucho más profundo de esto, pero bueno, todas las cosas son revisables, son charlables, son acordables, pero desgraciadamente no tuvimos en este último tiempo nosotros el número ni el acompañamiento necesario como para poder revisar estas cuestiones, ¿no? Diputado, la semana próxima se llevará adelante la reunión, en principio estaba programado así, de juicio político, tratando el tema de coparticipación federal, la presencia del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y la posibilidad de los gobernadores. Entiendo que Juan Mansur también fue firmante, en este caso, de esta solicitud de ir contra la Corte Suprema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo está viendo la evolución del tratamiento? Algo que desde la oposición lo han calificado de innumerable cantidad de veces como un circo. Miren, primero, Juan Mansur no firmó en eso. Recuerden que en ese momento era jefe de gabinete. Jefe de gabinete, es verdad. Pero sí Tucumán acompañó con ese pedido de juicio político a la Corte. El tema específico, que es una de las causales de pedido de juicio político, era el tema de coparticipación. Bueno, creemos que la Corte tomó partida sobre materias que no le competen. Entró a legislar donde no tenía que hacerlo porque no tiene competencia, no es su manera de cuál tiene que resolver todas estas cuestiones. Se ha discutido mucho esto, Dios quiera que vengan y que puedan venir los gobernadores de las provincias a explicar cuál es la situación y cuál es, en definitiva, el daño que nos producen cuando la Corte Suprema de Justicia termina subiendo los porcentajes para la capital federal, un lugar y un territorio en donde es el más rico del país. Sin embargo,
tomaron la decisión de aumentar algunos puntos a la capital federal en desmedro, obviamente, de las provincias, aun cuando ellos lo digan, que no se modifique el porcentaje de coparticipación, pero sí nos afecta. ¿Y de dónde nos afecta? Miren, cuando nosotros tratamos en el Congreso el presupuesto nacional, cada una de las provincias también en ese momento da la discusión, el debate y pide que se incluyan obras para cada una de las provincias, generalmente provincias como la nuestra que necesita mucho del acompañamiento de la nación. Ahora, si esos recursos no están porque tienen que ir a la capital federal por decisiones judiciales, se hace muy complicado a provincias como la nuestra poder tener esos recursos para algún tipo de obra. Entonces, cuando dicen que no se modifican, sí, claro, no se modifican, pero que sí nos afectan y nos afectan mucho en las partidas presupuestarias para llevar adelante proyectos como obras importantes de caminos, etcétera, etcétera. Diputado, otro tema que queríamos consultarte, el proyecto sobre créditos UBA que tuvo dictamen en comisiones hace unos días. ¿Es posible que llegue al recinto de una próxima sesión de consenso? Porque siempre hay ruidos igual con ese. Se llegó con mucha dificultad a un dictamen tratando de buscar una solución para los deudores UBA, pero sabemos que el sistema bancario, y lo expusieron también acá cuando estuvieron representantes de los bancos, no querían tocar el tema UBA, ¿no? Viste que hubo recién ahí como que nos multiplicamos en 1000 pedazos y es porque se cortó la comunicación porque no están dando muy bien la conexión. Sí. Pero sobre eso que decías vos, me acuerdo porque estuvimos presentes en la última discusión de lo que fue los créditos UBA, el gran problema o el gran dilema es por qué habría que darle respuesta a una población que tampoco es significativamente tan importante cuando se trató de un grupo de privados que tomó una línea de créditos de bancos, de bancos. Allí también, digamos, ver qué es lo que haces con esa deuda, cómo la recalculas, porque tampoco es que pasan a deber nada, sino cómo recalculas eso que se debe, con qué índice recalculas eso que se debe. Yo creo que el dilema está en todos los demás, ¿no? Decir, che, yo tomé la decisión de no tomar un crédito, seguí pagando mis impuestos, tratando también, queriendo tener una casa propia, queriendo hacer una refacción en mi caso, queriendo tener un auto, no sé, lo que fuere. Tomé la decisión de no, ¿por qué tendría que el Congreso regular la situación de los que tomaron un crédito? No sé, no es que tenga una decisión tomada, bueno, estoy como tratando de reconstruir la discusión que se dio. Bueno, también de hecho los bancos se están oponiendo a que se Los bancos se oponen. Y creo que ahí siempre está la frazada corta, digamos. Claro. La sociedad tiene que acudir en rescate, por ejemplo, de grandes empresas como lo hizo en la época del Corralito, y salvar empresas multimillonarias y no salvar a gente que quiso acceder a su casa por primera vez. Ese debate, esa discusión siempre existe, por supuesto. Están los que dicen, tienen una casa, digamos, no es que no tienen nada. Les han otorgado y han podido llegar a la casa propia. ¿Tú sabes que y hay mucha gente que tiene crédito UBA y que dice, me subió enormemente y que está igual y está conforme. No, claro, por supuesto. Hay gente que está conforme porque dice, pese a todo, estoy pagando mi casa. Sí, vino el diputado Cacase sobre ese tema, porque él mismo, les contamos, tomó dice, miren, yo, mi situación es excepcional porque yo mismo soy como parte interesada, entre comillas, porque tomé un crédito uno de los UBA. 120.000 deudores hipotecarios. Claro, yo ya tengo mi casa, la tengo en San Luis, pero es mi casa familiar, entonces yo tomé un crédito UBA para comprar el departamento aquí en Capital, creo que en Palermo o aquí en la capital, justamente cuando asumí como diputado. Entonces tenía que tener una casa que me salía carísimo alquilarla, entonces tomó ese crédito. Incluso nos contó, pero abiertamente, los números. Dijo, yo tomé un crédito, ahora no lo quiero decir porque no me acuerdo, pero estuvo buenísimo porque explicó acá con nosotros el paso por paso y dice, la realidad es que yo hice los cálculos y aparte vieron que es experto, o sea, sabe el número.
hice el cálculo y que entonces si lo comparé con cuánto me hubiera salido alquilar y con cuánto me hubiera salido a $1 a tanto y que esto y que lo otro, aún así, bueno, dice yo como que me abstuve por esto porque si no hay como un conflicto de intereses, pues no pueden fallar por algo que después les termina generando un beneficio a ellos. Pero bueno, es lo que decís vos, ¿no? Aún así hay personas que, digamos, aunque se les subió estrepitosamente, como decís, tienen una casa. Hay gente que no, que está complicada. Uno no... hay todo tipo de, sí, porque además tipo de situaciones. El proyecto contempla a aquella gente que se quedó sin laburo, por ejemplo, que les da 90 días de plazo a partir del fondo, el fondo que generan los propios bancos. Hay otros factores que hay fallos judiciales también, entonces claro. Dicen, bueno, la política tiene que intervenir porque esto no lo puede arreglar y lo resuelve a medias. Claro. Yo me acuerdo la justicia un caso con algunas medidas. Que era un caso testigo de un tomador de crédito UVA, un deudor de UVA, pero de un crédito que lo había tomado por refacción. Que la justicia lo que hizo es tomar, digamos, lo que debe y retrotraer suponete que debía 100, suponete que el crédito había sido por 100 para refaccionar la cocina y se le fue $1.000.000. Una relación así era. O sea que el refaccionar la cocina, en términos concretos, le terminaba saliendo que lo mismo que todo el departamento, lo que él debía. Entonces, también hay un alto compromiso para las personas para cumplir con los créditos UVA, es decir, hay una baja morosidad en las deudas de créditos UVA, pero también lo que te dicen es, bueno, ¿pero a qué costo? O sea, hay gente que se está desalmando por pagar el crédito y sí, es cierto, lo cumple, lo mismo que con las expensas, pero eso no significa que no estés o le dicen, vos vendés ahora tu casa porque es tuya, pagás el crédito y te sobran, no sé, $40.000. Dice, yo no quiero vender mi casa, es mi casa. Claro, es mi casa. No lo hice como negocio, lo hice para tener mi casa. Exacto. Tiene un montón de aristas. Eso. Muy complicado y hay muchas opiniones sobre esto. Yo me pregunto, por más que el proyecto cree un fondo compensador, estipule una serie de cosas, me gustaría ver caminando si llega al recinto, si tiene aprobación. Tiene aprobación. Quiero decir algo, a pasar un aviso parroquial. A Leito se le murió la conexión, así que no vuelve. Le mandamos un agradecimiento, un saludo, una pera, porque te quedaba ahí pendiente la respuesta. Pero para reordenarnos, seguimos escuchando a el diputado Arroyo, que estuvo hablando con nuestro compañero Horacio Ambón en DTV Entrevistas, y seguimos camino aquí en la segunda edición de DTV. El proyecto de ley ese es la creación de 400 mercados centrales en todo el país. Sí. Mercado central, mercado de cercanía, es que el productor va, vende de manera directa y baja el precio. Así nomás, sin intermediación. Es decir, el tambero dice que el litro de leche de 90 pesos lo termina en 300 en la góndola. Si va al mercado directo, baja el precio. Tal cual. Cualquier tipo de producto el mismo. Si nosotros tenemos no un mercado central como tenemos ahora concentrado, sino 400 en todo el país, eso fija precio, porque va el productor y vende de manera directa. Claro. El proyecto crea un fondo para sostener, para financiar los mercados, y le da crédito no bancario a tasa del 3% anual, es un crédito muy bajo, al productor para que se capitalice, para que tenga máquinas, herramientas, para que tenga más volumen para colocar su producto. Eso opera como referencia, porque si en mi barrio está el mercado central, tengo idea de cuáles son los precios. Y el almacén en el supermercado van a tener que adaptarse, porque claramente estamos frente a una situación de precios muy distorsionados. En Argentina no solo hay mucha inflación y está durísimo todo, porque el pan está arriba de 700 pesos, porque la leche está arriba de 300, el kilo de asado más de 1.800, sino que está la dispersión. Uno dice, esto acá sale 1.400, allá sale 2.500 y allá sale 3.600. Es decir, es muy difícil el nivel de dispersión. Con 400 mercados centrales por lo menos garantizamos que 1.900 productos, que son la canasta básica, la familias en términos generales en Argentina compramos 1.900 productos de distintas características. Bueno, eso tiene que tener un precio claro, que el productor venda directo y baje. Ahí está las conclusiones que sacó el diputado Arroyo con nuestro compañero Horacio Ambón. Y hay un proyecto de ley interesante que lo presentábamos la semana pasada y lo vamos a repasar ahora con Fabi, que tiene que ver con una presentación que hizo la diputada Macha sobre las niñeces que atraviesan el duelo. Y cómo debe el Estado interpretar realmente esa situación y ponerse en consideración de lo que ellos viven. Y es un proyecto en realidad presentado por el diputado Arroyo, al que se le sumó Mónica Macha, y atiende una situación bastante compleja y que ha pasado desapercibida hasta el día de hoy por la mayoría de los legisladores. A partir del acercamiento de una ONG justamente
al exministro de Desarrollo Social, le plantearon la existencia de esta situación que atañe a muchísimos niños y niñas en todo el país y que tiene que ver con el fallecimiento de sus padres, de sus, de alguna manera, tutores, aquellos que le hacen la vida cotidiana más fácil para llevar adelante, y no apunta a una reparación económica, sino fundamentalmente a una reparación desde el punto de vista del daño moral, del daño que sufre cualquier pequeño por la pérdida de un ser querido. Y tanto es así que no atañe una compensación económica, que tiene un apoyo casi unánime de la mayoría de los bloques parlamentarios. Se llama Programa Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Duelo. Y están firmantes, esto es lo que yo les estaba comentando recién, principal es de Arroyo, el radical Facundo Manes, la diputada Dina Resinovsky del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Esther Morales Gorlari también del PRO, Gabriel Raida Gabriel, la diputada Bertone, la diputada Marciota de la Ciudad de Buenos Aires, la Andricine. Bueno, en síntesis... Bastante amplia, sí, ¿no? Muy amplio, es muy transversal, sí, sí. Entendiendo justamente la necesidad de un aporte que directamente, digamos, no atañe una inversión económica porque no le otorga un subsidio específico que ya lo tienen cuando fallece un familiar cercano, pero sí trata de generar una estructura que les permita la atención y la prevención en este tipo de casos y el seguimiento de las criaturas o niños que pasan por este tipo de situaciones a través de un proyecto que podríamos de alguna manera asimilar a lo que puede ser el proyecto Micaela, en el sentido de la preparación de los profesionales que están en el trato cotidiano con todos estos sujetos de derecho, ya sea en hospitales, en colegios fundamentalmente, en clubes, centros deportivos, que cuando visualicen una situación de estas características tengan las herramientas necesarias y suficientes para poder atender esta situación. El objetivo es garantizar el derecho a la atención integral de niñas, niños y adolescentes en duelo, menores de 18 años de edad, por el fallecimiento de su madre, padre, tutora y de otras personas responsables de su cuidado que determinen las autoridades competentes. Vamos con la próxima placa. Y a lo largo del... se entiende por atención integral a la atención profesional psicológica, psicopedagógica y médica y de otras disciplinas, al apoyo educativo y al acompañamiento afectivo y espiritual. Siempre uno ve de alguna manera este tipo de situaciones, se las relatan en los colegios, no sé si a vos te pasó, a alguno de ustedes les haya pasado, por ejemplo, de algún compañerito de un hijo sí. que haya fallecido algún padre. Sí. Y son situaciones que no atañen solamente al propio chico, sino al conjunto. No, a la comunidad entera, obvio. A la comunidad. Y tener una herramienta que permita subsanar esta falta, no subsanarla, pero sí de alguna manera poder atender estos casos, hace a la comunidad tenerle un piso mucho más alto en cuanto a lo que justamente significa la falta de atención específica para casos como estos. Los alcances, bueno, ya los dijimos recién, para menores de 18 años, en edad de duelo. Vamos con la próxima placa. Y también es complementaria a leyes que ya existen y atienden este tipo de casos. Es en el caso de la ley 26.061 de protección de los niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la 26.206 de Educación Nacional, la 26.233 de Centros de Desarrollo Infantil, otra que es la 26.657 de Salud Mental, la 27.452 del Régimen de Reparación Económico para las niñas, niños y adolescentes, entre otros. Hay un plexo normativo muy importante en este sentido y también tiene que ver con un tema que en los últimos tiempos ha tomado estado público en mayor medida y tiene que ver con la atención de aquellos que se han sido víctimas, esas familias, por ejemplo, de femicidio, ¿no? Todos aquellos niños que han sufrido la pérdida de su madre.
Consulté si también el caso de la pandemia había agudizado esta situación. Me dijo el diputado Arroyo que no era fundamentalmente por eso, pero sí por la cuestión de asesinatos de madres. ¡Qué horror! El periodo de duelo se extenderá durante el tiempo que considere necesario los profesionales intervinientes. Esto tiene que ver con cuánto van a tener, por ejemplo, cantidad de faltas o inasistencias a los colegios, atendiendo a lo que necesiten cada uno de los que lo han sufrido. Crea el Programa Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Duelo, y es una gestión asociada a esta entre 3 ministerios, el de Salud, el de Desarrollo y también el de Educación. Todo esto interactuando entre las distintas provincias. ¿Es un proyecto ambicioso? Sí. ¿Es necesario? También. Pone a prueba indiscutiblemente la necesidad de atender una situación que hasta ahora no ha sido, digamos, de alguna manera respondida en forma integral. Sí, quizá en aquellos lugares más privilegiados, podríamos decir, pero no alcanza a los estratos que tienen menos desarrollo económico o menos capacidad de hacerlo. Porque también hay que ver que en líneas generales los docentes están pasando por una época en la cual las exigencias de la sociedad parten desde muchos lugares y desde muchos puntos de vista. Más allá, por ejemplo, del temor que existe en estos momentos por parte de los maestros de inmiscuirse en la vida personal de muchos chicos, porque esto se vive a diario, con respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, cito una situación de lo que lleva adelante, por ejemplo, nos acordamos de Leonardo Grosso, tuvo una discusión con los docentes de su hija porque no le querían cambiar los pañales. Sí. Y este tipo de cosas es común, y la exigencia hacia los docentes es mucho mayor. Bueno, en definitiva, brindar asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales para el diseño, la conformación y la implementación de esas políticas, articular acciones con la Defensoría Nacional de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con las áreas de acceso a la justicia, asistencia a las víctimas y con las respectivas áreas jurisdiccionales. No sé si queda una más, no, terminamos allí. Así que me parece que es muy interesante el proyecto y seguramente va a ser aprobado y llevado adelante por la mayoría que transversalmente ha acompañado la propuesta de Daniel Arroyo. Bueno, gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Fabi. Gracias también, Guito. Gracias, que descansen. Meli, Nos vemos mañana. Chau. A mañana.